dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy lunes 25 de mayo del año 2009 les traemos otra edición de Agenda Nacional que les llega de lunes a viernes de 1 a 1:30 pasado meridiano por Impacto, canal 22 y 52 del Telecable Nacional y 52 del Cable Astra. Les habla Leopoldo Espaillat Anita. Para llevar adelante el programa haremos como siempre comentarios en el plano nacional e internacional del acontecer político y económico. Bueno, la prensa de hoy en la mañana trae la información después de que ayer se informaba que los haitianos evaden discutir conflicto entre camioneros, dejan plantada a Comisión Dominicana. La Federación de Camioneros de Haití dejó ayer plantada por segunda ocasión a su similar de República Dominicana, que la convocó para acordar una salida al conflicto entre camioneros que mantiene paralizado el transporte de carga entre ambos países. La primera vez dejaron plantado también al secretario de Industria y Comercio, que no tenía garantizado que del otro lado iba a haber nada representando a lo que está ahí como gobierno haitiano, ¿no? Que los legisladores de la oposición haitiana dicen que el presidente no está nada interesado en resolver los problemas con República Dominicana. Parece que está inscribiéndose en la línea demagógica de Jean-Bertrand Aristide, que hizo, aparte de que fue sacerdote y renunció a sus hábitos para meterse a político y llegar a ser el hombre más rico de Puerto Príncipe con el dinero del narcotráfico, pero haciendo demagogia con el pueblo muerto de hambre y con la República Dominicana, o sea, enchinchando a un pueblo muerto de hambre para que pudiera resolver sus problemas de este lado de la frontera. Es muy fácil resolver los problemas de Estado en Haití si se lo va a resolver la República Dominicana. Entonces, cada vez que el gobierno dominicano, el que sea, intenta hacer valer su soberanía en materia de migración, entonces resulta que el gobierno haitiano protesta y nos acusa de todo. Pero nosotros somos los culpables, porque esa actitud del gobierno haitiano implica una violación a los términos de la Carta de la OEA. Esa institución que avaló la ocupación de 7 meses de la República en 1965 por voluntad de Lyndon Johnson, y la OEA la avaló porque estaba ahí a poner su sello a todo. Y esa misma OEA pues es la que está supuesta a preservar el cumplimiento del acuerdo de 1938, que dice que cada uno de los estados tiene la soberanía de sacar y le ordena sacar de su territorio a todo el que esté en condición de ilegalidad. Bueno, pero el punto es que tenemos ahí casi un conflicto. Hoy en la mañana dice: Fenatrado llama a boicot total. Obispos por diálogo de Haití y República Dominicana. Dice: los camioneros haitianos reclaman a los dominicanos la entrega de las cargas al otro lado de la frontera, o de lo contrario que le den una paga por cada camión. Bueno, este es un problema viejo que tiene que ver con todos esos trasiegos de tratados de libre comercio y que tiene como antecedentes el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde precisamente ese punto hizo crisis, precisamente. Pero con el transporte de la carga que iba de México para los Estados Unidos. Pero era el producto de que la industria norteamericana se mudó a todas partes en el planeta, pero primero se mudó del lado mexicano porque quedaba más cerca. Está del otro lado de la frontera. Entonces esa industria de ensamblaje de cosas que venían de Estados Unidos, materia prima o elementos preelaborados o prefabricados que se ensamblaban, en fin, usando la mano de obra misteriosa de la maquila mexicana. Entonces se devolvía al territorio aduanero norteamericano.
en condiciones privilegiadas, que es la que ahora se cuestiona, como acaba de cuestionar Obama, el asunto de los paraísos fiscales, de los capitales que se salen de Estados Unidos o no entran a Estados Unidos, se quedan en paraísos fiscales para no pagar impuestos en los Estados Unidos. Bueno, tan pronto esa legislación se apruebe, de ahora en adelante ya eso no se puede hacer. Lo que pasa es que tienen casi 50 años haciendo eso. La cantidad de dinero acumulada en esos paraísos fiscales solamente va a verse obligada a decir, aquí estoy, cuando se cumpla eso que fue a ofrecer Gordon Brown, primer ministro británico, al presidente Obama, que le planteó, bueno, vamos a cerrar los paraísos fiscales y vamos a terminar con el secreto bancario. Yo creo que hay mucha gente nerviosa a partir del anuncio de la eliminación de los paraísos fiscales y del secreto bancario sobre todo. Ustedes saben qué cantidad de dinero robado a los pueblos latinoamericanos y de todo el mundo, y todo el dinero hecho mal habido con acciones delictuosas, incluyendo el narcotráfico. Pero todo el dinero de la mafia por todas las actividades que la mafia puede realizar, juego, casinos de juego, prostitución, todo eso, tráfico de seres humanos. Entonces, ese dinero mal habido, el que han robado los políticos, entre ellos los dominicanos, y han ido a esconderse ahí en los paraísos fiscales, y que de repente los bancos digan, aquí hay tanto de fulano, tanto de Perencejo, tanto de Sustanejo, ¿qué le parece? Será un gran día, ¿verdad? Entonces hay gente muy nerviosa con eso, pero eso está en agenda, ¿eh? Y hay que rogarle a Dios de que eso se cumpla, de que no le tuerzan el brazo a los que ya la economía se las torció. Es decir, eso se está considerando simplemente por la crisis económica que existe. La crisis económica que, aunque estén dando unos partes, como esos partes meteorológicos, ¿no?, con relación a la situación de los bancos, que se están nivelando la cosa, es que el problema nunca ha estado en los bancos, la fiebre no está en la sábana, el problema está en la condición y calidad de vida del pueblo norteamericano, a quien se le han sangrado sus empleos durante más de 50 años. Yo no sé cuándo fue, habrá que hacer una investigación minuciosa, cuándo comenzó realmente a salir de Estados Unidos la fase intensiva de mano de obra, que es la que genera empleo. Yo tengo el testimonio de personas ligadas familiarmente a quien les habla, que residían en Nueva York, trabajaban en la industria textil, que entonces estaba en Nueva York utilizando mano de obra, sobre todo latinoamericana, y de repente un día decidieron que se iban para Portugal. Dejaron una parte en Estados Unidos y el resto los liquidaron, y entonces se fueron a usar mano de obra portuguesa. Y terminaban entonces de empaquetar y de ponerle etiquetas y todo en Estados Unidos. Ya al final ni siquiera se ocupaban de hacer eso así. Las etiquetas venían y se ponían aquí, ahí en la zona franca de Santiago, o en la maquila mexicana. Entonces, así fueron dejando sin empleo al pueblo norteamericano. Y desde luego la economía contrayéndose, se han ido quedando sin empleo ejecutivos, técnicos y de todas partes. Y eso ha cundido en toda la red económica que tiene como epicentro la economía norteamericana. Entonces, va a ser interesante ver revertir ese flujo de dinero sucio escondiéndose por todas partes en el mundo, cuando es como si usted entra a un sótano que está oscuro y prende la luz y las alimañas salen corriendo para todas partes. Así vamos a ver si se prende la luz del misterio de los paraísos fiscales
y del secreto bancario sobre todo, ¿no? De todas maneras, aquí la situación de la falta de control del espacio aéreo sigue produciendo titulares como este. Pesan colombianos creen trajo droga en avioneta. Entonces aquí hay una avioneta que estaba destruida y otra se escapó. Pero aquí hay otro titular. Resulta que de uno de esos alijos se armó una balacera y hay unos muertos. Aquí está. Ejecutaron 2 por droga que llegó a Higüey en avioneta. La llanura de las tierras del este y los carriles existentes en las extensas y solitarias plantaciones de caña favorecen el aterrizaje de avionetas, como en efecto ocurre con frecuencia. Recordamos que el entonces jefe de la DNSD denunció que aquí llegaba prácticamente un vuelo interdiario. Entonces no es solamente la llanura de las tierras del este y los carriles existentes en las extensas y solitarias plantaciones de caña, sino también el hecho de que no hemos tenido la colaboración de los Estados Unidos de América en ejercer el control de ese espacio aéreo y derribar los aviones que penetren al espacio aéreo sin identificarse. Estados Unidos se ha opuesto a eso. No acabamos de entender cuál es la política de Estados Unidos con relación a la droga. Se supone que un proyecto de control del espacio aéreo que debía hacer uso de la más acabada y más reciente tecnología, el radar aéreo, debería facilitar el control del espacio aéreo y detectar esos vuelos. Pero ese proyecto está marchando al paso del pavito. Pero bueno, vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Pues bien, las lluvias han hecho mucho daño. Todavía el titular de ayer en la mañana era: zonas continúan bajo peligro de inundación. Persistirá escasez de agua por fallas en acueductos de Santo Domingo. Yo quiero decirle que nosotros hemos tenido problemas, por ejemplo, de suministro al acueducto de Santo Domingo, porque hay parte de ese volumen de agua que se toma en los ríos, que se bombean, y resulta que la casa de bombas la ponen tan mal que desde que viene una avenida se inunda la casa de bombas, entonces ya deja de funcionar. Claro, ya viene agua sucia, pero se supone que se filtra y se bombea. Pero si usted coloca mal la casa de bombas, ahí mismo se falló el sistema, ¿no? Pero bueno, son de las cosas que la falta de planificación, la falta de imprevisión, la falta de previsión o imprevisión y la falta de sentido común, porque hay cosas que no hay que ser ningún técnico en ninguna de las especialidades de la ingeniería como para que el sentido común le diga: ahí no se puede poner eso. Pero hemos visto fallas de todo tipo. Por ejemplo, el condominio donde vivimos, que hay un enorme parque de 79,000 metros cuadrados. Una de esas cosas que no se van a repetir jamás. Proyecto que lo auspició el doctor Joaquín Balaguer. Sin embargo, las instalaciones de electricidad estuvieron a cargo de la CDE en aquel entonces. Y ahí nosotros vimos, los que vivimos allí, disparates como por ejemplo un banco de transformadores pegado a una casa, pegado, no es que, sino tocando una casa. Y cada vez que hay una
falla y se dispara eso, yo imagino el estado de nervios en que vive la gente que está ahí. Otra falla es que han puesto registros en el cauce por donde va a desaguar, como hay una pendiente desde la Sarasota hasta la avenida Mirador, y por ahí baja agua en torrentes de todo el parque, y en el mismo cauce por donde va el agua hay poner un registro de electricidad. Claro, se mete agua ahí y produce una avería. Cosas como esa. Eso es el sentido común que dice, eso no se puede poner ahí. Bueno, pues de la misma manera la casa de bomba de un acueducto no se puede poner donde quede afectada por un nivel anormal del agua, porque se haya producido una precipitación fuera de lo común. Pero bueno, dice acá también la Asamblea Revisora de la Constitución. En ese ejercicio que no le encontramos sentido, como ya hemos dicho, porque si no respetamos la Constitución que tenemos, ¿quién garantiza que se va a respetar eso? Que salga de ahí, cuestionado como está, por todas partes. Dice, la Junta Central Electoral volvería a ser igual que en 1990. El organismo tendría 5 miembros y los litigios electorales serían conocidos por cortes civiles ordinarias. Si la Asamblea Revisora podría conocer mañana una modificación a la propuesta de reforma constitucional sometida por el Poder Ejecutivo para volver al viejo sistema electoral que prevalecía en el año 1990, integrado por un tribunal de 5 miembros y que delegaba en su presidente tomar la mayoría de las decisiones. El modelo que ha discutido una comisión especial y que cuenta con el apoyo de asambleístas de diferentes partidos establece que los asuntos litigosos entre los partidos y los candidatos serían dilucidados en las Cortes Civiles Ordinarias. Esta decisión iría en contraposición de la propuesta presidencial que asigna estas atribuciones al Tribunal Superior Electoral, que sería creado con la modificación en ese ámbito. La actual Junta Central Electoral dejaría de ser un tribunal especial y se limitaría a los asuntos de administración electoral. Bueno, este es un asunto que quien les habla estudió, ponderó y preparó una propuesta a nombre de Unión Nacionalista allá en el año 1990. Y de luego estaba avalado por los juristas del grupo. Pero no se necesita ser jurista para hacer las cosas con sentido común. Y yo sostenía, y así logramos hacer consenso, que había que acabar con esa situación en donde el responsable de una decisión que es cuestionada es el responsable de la apelación. Eso es un absurdo. Nadie puede ser juez y parte. Es decir, si yo hago algo, lo hago mal, y alguien protesta y viene un reclamo, el juez de esa protesta soy yo mismo que produje el hecho que produjo la protesta. ¿Cómo puede sostenerse una cosa así? Entonces, la propuesta nuestra lo que hacía era que separaba la organización de las elecciones, que tiene aspectos que no tienen nada que ver con la profesión de abogado, porque había el desconcepto de que para estar como juez de la Junta Central Electoral había que ser abogado, porque el propio nombre o calificativo de juez ya dice, tiene que tener una preparación como jurista, si no, no puede ser juez. Bueno, pues para organizar unas elecciones usted no tiene que ser juez. La condición de juez hay que atribuírsela a la persona que integra el organismo, que conoce de los reclamos suscitados por el proceso de organización de unas elecciones. En otras palabras, el trabajo de organizar unas elecciones, que no es exclusivamente, o probablemente no tiene nada que ver con manejo cotidiano de conflictos de tipo legal, sino simplemente la observancia de lo que está pautado. Y entonces usted lo cumple
como tiene que cumplir cada ciudadano, lo que dice la Constitución, comenzando por el presidente y siguiendo por todos nosotros. Estamos obligados a cumplir lo que nos manda la Constitución y las leyes. Esa es una sociedad organizada. Desde luego nosotros somos ahora mismo lo contrario. Aquí no se cumple nada y se viola la Constitución. Desde luego es una tradición balaguerista, ¿no? El presidente Leonel Fernández quiere imitar a Balaguer y no a Bosch. Bueno, el punto es que el proceso de organizar las elecciones conlleva tareas de manejo financiero. ¿Por qué? Bueno, porque eso tiene un costo y desde luego tiene que haber una planificación y tiene que haber también una buena organización administrativa para el manejo del papeleo y para el manejo de las certificaciones. Todo eso tiene que estar muy bien planificado y reposa grandemente en la informática. Por eso el centro de cómputo se convierte prácticamente en el corazón del proceso, porque comenzando con la simple inscripción, que no se ha podido limpiar, porque no se quiere, porque todos los haitianos que cada partido ha metido lo quiere mantener ahí y no quiere que se depure eso para nada. O ustedes no recuerdan que el DNI, nada menos que el DNI, antes de las elecciones pasadas, un año antes de las elecciones pasadas, denunció que había más de 1 millón de haitianos fraudulentamente cedulados y había depositado en la Junta Central Electoral el expediente completo con las pruebas. ¿Qué pasó con eso? Nosotros dijimos de inmediato, pero si hay 1 millón de haitianos cedulados fraudulentamente, aquí no puede haber elecciones. Eso hay que anular inmediatamente todas esas cédulas. De eso no se volvió a hablar más nunca. Más nunca. Y decíamos, pero bueno, el DNI, la Dirección Nacional de Investigaciones, depende directamente del presidente de la República. Ningún jefe del DNI se va a atrever a hacer no solamente depósito en la Junta Central Electoral del expediente, sino hacerlo públicamente, porque lo declaró. Dijo, estamos depositando este expediente con las pruebas de que hay más de 1 millón de haitianos cedulados en la República Dominicana, fraudulentamente. Entonces, nosotros reclamábamos periódicamente qué hay del expediente en la medida que veíamos acercarse las elecciones. Bueno, pues llegamos a elecciones y no se volvió a hablar más del expediente. Lo que sí se produjo fue que el embajador dominicano, entonces, en Haití, José Cerulles Rami, dijo por Radio Metropol que él hablaba como habitante de la isla de Quisqueya, no como dominicano, y menos que todavía como embajador dominicano en Haití, para decir que ambas naciones, ambos países iban a una federación, entiéndase, una fusión. Y que además él se atrevía a decir que él entendía que el presidente Leonel Fernández simpatizaba con esa idea. Al día siguiente lo acusamos de traición y le dijimos, usted ha tenido el atrevimiento de arrastrar al presidente a un acto de traición suyo, porque no podíamos decir que era verdad lo que él decía. Él dio una opinión, dice, yo creo que puedo decir que el presidente simpatiza con esa idea. Lo que pasa es que el presidente no dijo esta boca es mía. Y se pasó un tiempo antes de que lo destituyera para sustituirlo por un simpatizante de Haití, que es el actual embajador dominicano. O sea, los intereses dominicanos no están defendidos por nadie, ni están defendidos por la Cancillería. Entonces tenemos una situación sumamente peligrosa, que puede estallar en nuestras manos. Y cualquier conflicto como ese que se produjo ahí en Buenos Aires el otro día, que se pueden reproducir, se han producido muchos en el territorio dominicano. Y eso que está planteado ahí en la frontera entre camioneros armados, si se disemina, ¿ustedes saben lo que puede pasar? Bueno, que Naciones Unidas decida
venir a mediar entre los dominicanos y los haitianos en suelo dominicano, y entonces las fuerzas que están en Haití, reforzadas por nuevos contingentes, en este caso seguro que vendrán norteamericanos, vendrán a poner la paz entre haitianos y dominicanos en la República Dominicana. Ese es el riesgo que estamos corriendo, por la insensatez de muchos, por la traición de otros. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Volveremos mañana, si Dios así lo permite. Les habló Leopoldo Espaillat Nanita. Hasta luego.